Bueno, pues lo primero, por supuesto, muchísimas gracias a las ordinarias. Como ha dicho Miguel, es importante juntarnos y os tenemos que agradecer que un año más nos juntemos. Esta vez yo estoy súper alegre de acercarme aquí y poder estar cerca de vosotras. Estoy doblemente alegre porque hoy voy a presentar una cosa junto con mi súper amigo Asier Amézaga. Con Asier llevo trabajando muchos años en una cooperativa, pero nunca habíamos hecho una investigación juntos y hoy vamos a presentar la primera cosa que hemos trabajado conjuntamente. Y es muy importante porque nos unen muchas cosas y muchas personas, muchas de ellas muy ordinarias. Y esta cooperativa, quería decir, entre otras cosas, es una estrategia para mantener una amistad de todas las personas que lo hemos conformado, remediando la distancia de que casi cada una de las personas vivimos en una ciudad diferente. Y esta idea de vínculos afectivos y el juego de distancias y proximidades es algo de lo que vamos a hablar. Para rizar el rizo, Asier, en el último momento y por motivos personales, no ha podido venir, que pensaba hacerlo. Os manda un abrazo enorme, ahora lo acaba de decir en las redes y tenía muchas ganas de estar aquí. Él se iba a encargar de la parte principal de la presentación, entonces hemos decidido grabar un vídeo, así que yo principalmente vengo a poner un vídeo. Pero bueno, voy a dar algunas ideitas rápidas para poner el vídeo en contexto, que el vídeo es Asier hablando. Las ideas que vamos a presentar derivan de una investigación que hemos hecho para el centro, financiada por el Centro Reina Sofía, sobre sentimientos de soledad, jóvenes y redes sociales. Es un estudio que se ha visto atravesado por la pandemia y ha influido mucho esto. Llevamos trabajando bastantes años sobre el tema de la soledad y de la soledad no deseada. Y es curioso que en muchos de los foros formales e informales, cuando se habla de soledad, hay una asunción de que el contacto presencial, físico, es la forma adecuada de desplegar la vida social. Las redes sociales, desde esta perspectiva, o todo tipo de mediación digital, siempre parece que es algo que resta calidad y calidez al encuentro entre personas. Desde esta perspectiva, las redes sociales aparecen no solo como algo que interfiere, sino como algo que incluso son factores que generan soledad y aislamiento, ¿no? Y la imagen de un joven mirando el móvil es una de las viñetas clásicas cuando en esos foros se habla de nuestras ciudades cada vez más solitarias y cada vez más individualistas. Hablar con alguien a través de WhatsApp o comentar un texto en Instagram son formas superficiales de hablar, son formas en las que no se profundizan los vínculos o son formas frías de comunicación y podríamos seguir haciendo alusión a conceptos de un marco semántico sobre lo táctil, profundidad, calidez. Y es que bajo toda esta asunción hay una idea que nosotros de alguna manera hemos denominado como una especie de mística de la presencia, ¿no? Una especie de hegemonía de lo presencial físico frente a otras formas de mediación. Hablamos de mística de la presencia porque es una creencia muy arraigada que hegemoniza lo presencial y que es muy central, casi sagrado, y que orienta mucho la manera en la que entendemos la verdad de la vida social, de la sociabilidad. Pero hablamos también de mística porque aunque es algo en lo que se basa en la experiencia, es muy difícil de describir con palabras. De alguna forma es como algo inefable. En las entrevistas con gente joven, cuando le preguntábamos, bueno, ¿y qué te parece si comparas un poco cuando te comunicas en redes y cuando estás en presencial, qué te gusta más, cómo lo comparas, tal? Y la gente cuando trata de justificar una posición que no es la de siempre, pero es muy abundante, el discurso se va como deshilachando y entonces las justificaciones que se dan son como, bueno, porque me gusta estar ahí, porque se pueden hacer bromas, porque se puede improvisar o porque prestan más atención. O sea, no son razones que realmente aludan a la importancia o a la centralidad o a lo sagrado que es lo presencial. Y cuando se habla y se pone como un poco en las dificultades para justificar ese discurso, aparece de una manera omnipresente la imagen del abrazo, la imagen de que te puedes abrazar. El abrazo es como una especie de talismán para justificar ese valor de la presencia
y es un símbolo como inapelable de ese valor. El contacto como más puro, inmediato, entre cuerpos que se anudan. ¿Quién se puede negar a esa evidencia, ¿no? Porque estamos hablando de algo que se hace como muy evidente. Cuando estábamos haciendo el trabajo de campo, fue en abril de 2020 y estábamos en pleno confinamiento. Y el abrazo era algo que se veía un poco en ese momento a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ese abrazo no ha terminado como de llegar o no ha llegado como esperábamos que llegara. De hecho, en muchos casos sabemos que el abrazo no va a llegar. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, lo que va a hacer Asier, mediado, es saltar tres imágenes de manera muy tentativa en la que queremos poner un poco de suspicacia y de sospecha sobre la mística de la presencia, aludiendo por otra parte a que necesitamos y nos sentimos necesitados de los abrazos y simplemente por una idea de problematizar y sobre todo entender qué media, cuáles son todas las cosas que median o que abraza un abrazo, ¿no? ¿Qué cosas hay en medio? Entonces, paso a poner el vídeo. Bueno, como Carlos ha adelantado, vamos a presentaros tres escenas para tratar. Aquí lo tenemos. ¿Se escucha bien? Bueno, como Carlos ha adelantado, vamos a presentaros tres escenas para tratar de responder a la pregunta de ¿qué abraza un abrazo? La primera escena con la que nos gustaría abrir esta intervención es una escena de El milagro de Anna Sullivan, que es una película dirigida por Arthur Penn en 1962 y está basada en una obra de teatro. Esta escena nos permite pensar cuál es el sentido del abrazo, el sentido que abraza el abrazo. En primer lugar, podríamos preguntarnos, ¿el abrazo abraza el tacto? Bueno, la película cuenta la historia de Helen, que nace sorda y ciega y por tanto no ha entrado todavía en el lenguaje, ni oral ni escrito. Sus padres encargan a Anna Sullivan, una institutriz con problemas de visión, para que se haga cargo de enseñarle a hablar. Desprovista de los sentidos de vista y de oído, se vale del tacto para realizar esta tarea. Ese es el motivo por el que traemos aquí este ejemplo, ¿no? El tacto. La película es muy visual y apenas se habla en ella, para trasladarnos al proceso de aprendizaje de Helen. Y es desde la visión, a través de la imagen fílmica, donde constantemente nos está interrogando por el lugar que ocupa Helen. ¿Cómo percibirá su exterior? ¿Cómo se imaginará sus propios contornos sin los sentidos de la vista y del oído? ¿Qué distingue a Helen de, por ejemplo, un microorganismo que simplemente responde al entorno? El aprendizaje del lenguaje de signos de Helen, que su institutriz le transmite a través del tacto, de los signos de la mano, ¿no? que hace de significante, y el tacto de los objetos o del rostro, que hace de significado, es un proceso largo y muy violento. Anna está constantemente enseñando a Helen la norma, instaurando su carácter arbitrario, violento, como algo necesario para hacer presente lo social. Esto es, para socializarla. Una de las escenas más duras de la película es esta en que Anna trata de enseñar a Helen a usar el cubierto para comer, en introducir un mediador para que Helen, sin duda, es totalmente innecesario, según su punto de vista. Solo decir que esta escena es bastante incómoda, es una escena de ficción, pero me parecía bueno como hacer este aviso por si hay gente a la que le pueda resultar violenta. Quizá la corte un poco. Lo podemos ver en esta escena, ¿no?
Bueno, aquí nos resuena mucho la idea de Josh Herbert Smith del otro generalizado como el proceso lento del acceso al lenguaje a través de la incorporación de la mirada de los otros, ¿no? Especialmente resuena su descripción de cómo el gesto se convierte en lenguaje. El gesto acústico que oigo al hablar se identifica con el que oigo al escuchar o a la vista en que me veo como otro que soy yo a través de la mirada ajena. El tacto, sin embargo, implica que me desdoblo en un yo tocante y un yo tocado. Los límites del yo se nos imponen al tiempo que los del otro generalizado, ese desde el que nos es posible reconocernos. El milagro se obra cuando Helen se reconoce en la lengua, que se reconoce en el otro, y vincula el signo arbitrario del agua, esa cosa fría, resbaladiza y saciante, que es el agua, ¿no?, con la palabra agua, ¿no? La vamos a ver ahora en esta escena. All right. Pump. No, she's not here. Pump. W-A-T-E-R, water. It has a name. W-A-T. Aquí Helen y Anna se cogen de la mano, en un momento dado, junto a un tercer elemento, que es la bomba de agua. En ese momento, Helen descubre un mundo mediado por el otro, que se vehicula a través de la confirmación constante por parte de Helen. Casi diríamos que en ese momento Helen comienza una danza, ¿no?, como si estuviese poseída por una fuerza extraña, por una energía colectiva, sería la energía de los sociales. La danza, ¿no? Y el abrazo aquí aparece como reencuentro, también como una recompensa afectiva de aceptar el símbolo, la incorporación a la familia y a la comunidad. Nos hace sentir tristes aquí como Anna Sullivan, la institutriz, mediadora de la institución, queda excluida de este abrazo. El tacto nos aparece aquí como insuficiente, como necesariamente mediado por el otro, lo simbólico. ¿Qué abraza el abrazo de Helen? Abraza lo simbólico con toda su fuerza social y por tanto sus arbitrariedades y sus violencias. La segunda escena viene guiada por la cuestión opuesta, ¿no? ¿Qué abraza un abrazo que no toca? ¿Qué abraza un abrazo sin piel, diríamos, ¿no? Y han circulado varias imágenes en los últimos meses, pero quizá nos quedaríamos con esta de una residencia de ancianos en Francia, en la que en plena pandemia introducen una burbuja de los abrazos, ¿no? El abrazo es la constatación del vínculo afectivo, desempeña un papel de consuelo, de celebración y de amor. El abrazo es un medio para un conjunto de operaciones emocionales, en el que de algún modo se nos promete fundirnos con la otra persona, ¿no?
Colette Dupin, de 97 años con sus hijas, se ha limitado a las videollamadas o a las visitas a través de un cristal. Es lo único que se permitía en el centro de mayores donde reside. Pero ahora las cosas han cambiado. Se ha instalado lo que llaman la burbuja del abrazo, que permite a estos mayores, aislados del mundo exterior para evitar el virus, poder abrazar a sus familiares o cogerles de la mano. Estamos más cerca, podemos abrazarnos, dice Marie, una de las hijas de Colette, que entra por un extremo del túnel y se pone las mangas de plástico cosidas a la altura de los hombros, donde inserta sus brazos. Ha traído consuelo. Los residentes necesitaban un contacto real y están recibiendo mucho amor, dice una de las enfermeras del centro. Uno a uno, los mayores toman asiento a un lado de la burbuja, cuyas paredes de plástico se desinfectan cada vez, y ahí pueden volver a sentir el contacto físico con sus familiares. Las medidas profilácticas de estos abrazos nos recuerdan que solo la piel media en ellos, perdón. Quizás este es uno de los aprendizajes más drásticos que estamos experimentando a lo largo de esta pandemia. Las maneras en que los cuerpos se aproximan, se tocan y se abrazan están orientadas por códigos afectivos, normas sociales e incluso, como sabemos, las propias regulaciones del derecho civil. Durante los últimos meses hemos tenido que confrontarnos con el hecho de que mostrar afecto a través de un abrazo implicaba exponernos a riesgos. El juego de decisiones sobre si abrazar o cómo abrazar pone en evidencia cuáles son nuestros vínculos y cómo los organizamos. ¿Qué abrazos tengo que dejar de dar para poder dar algunos abrazos? Pero esta serie de mediaciones, recordemos, no solo existen en un estado de pandemia. En cualquier situación es crucial preguntarnos quién queremos que nos abrace, por quién nos queremos dejar abrazar, a quién se lo consentimos. Volviendo al último vídeo que hemos visto, esa escena, entre entrañable, triste y ridícula, nos recuerda todo lo que media en un abrazo. Pero también apunta a una cuestión, que quizá hay más esmero, más trabajo y más cariño en lo que rodea al abrazo que al abrazo en sí. ¿Qué abraza este abrazo? Este abrazo no solo abraza a una persona, este abrazo abraza todas las mediaciones que hacen posible el abrazo. Y ya de esta segunda escena queríamos ir a una tercera, para seguir problematizando qué es lo que abraza un abrazo. En esa tercera escena vamos a hablar de lo que se convirtió en un icono en el momento en que se produjo una entrada masiva de migrantes a Ceuta el mes pasado. ¿Qué abraza este abrazo? ¿No? Es el abrazo famoso. Este abrazo se volvió un acontecimiento visual, se viralizó en redes y quedó masificado en televisión por su capacidad de movilizar afectos. Bueno, esta es la imagen. Se trata de una imagen con gran capacidad simbólica y narrativa. Imaginarios que se confrontan entre sí violentamente. Por una parte, este abrazo desplegó una narrativa humanista en la que el vínculo entre humanos, la empatía, la compasión, supera las fronteras artificiales que se nos imponen, ¿no? Se trata de un relato humanista que también fue participado por quienes después enviaron a este migrante, a Abdú, de vuelta, ¿no? O por quienes aplaudían a los policías que estuvieron jugando a agredir a los niños que trataban de cruzar la frontera. En segundo lugar, también movilizó una narrativa supremacista que se tradujo en una campaña de acoso contra la voluntaria que aparece ahí, con Luna, una narrativa que sancionaba vincularse, incluso tocar a un otro racializado, pero que ante todo criticaba vincularse, de entrada a acoger, a toda una realidad que es una realidad otra, ¿no? Y por último, también activa una narrativa poscolonial que remarca el fino hilo que unía en las dos anteriores narrativas. El abrazo en realidad oculta una jerarquía que refuerza las fronteras. Sabíamos el nombre de Luna, pero no el del migrante al que abrazaba, de Abdú. La frontera como mediadora, frontera del visor de cámara, de quién ve y quién es visto, y por supuesto la frontera del Estado. Aquí de nuevo preguntarnos, ¿qué abraza este abrazo? ¿Abraza la frontera? ¿Abraza la humanidad? ¿Abraza la desigualdad? Haciéndose eco de esas narrativas, Televisión Española, de nuevo, construyó su propia escena, en una escena sin abrazo. Después de todo, dan nombre y rostro a Abdú, que era el migrante africano al que abrazaba a Luna. Y lo vamos a poner aquí.
A Abdul hemos localizado en un barrio muy popular a las afueras de Casablanca con la misma ropa con la que llegó a la playa de Ceuta. No sabe nada de su hermano con el que cruzó al otro lado de la frontera. Desde entonces no se encuentra bien. Desanimado y sin ganas de comer, intenta recuperarse en este destartalado cuarto. Hola, Luna. Hola. Te voy a pasar Abdul, ¿vale? ¿De acuerdo? Es la primera vez que Abdul ve a Luna después de aquel abrazo en la playa. Les hemos puesto en contacto con nuestro móvil. Los dos están muy emocionados, pero Luna ya no quiere mostrar su cara después de la ola de ataques racistas que ha sufrido en las redes sociales. Salud. Ay, madre mía. Bien. ¿Me podéis traducir? Sí, te vamos a traducir. ¿Qué quieres preguntarle? Pues de todo. ¿Qué tal está? ¿Que cuánto tiempo lleva ahí? Que si quiere volver, todo. Luna quiere saber muchas cosas de este joven al que no había visto antes, pero no hablan el mismo idioma. Ay, madre mía. Quiero abrazarle. Se miran, sonríen, se secan las lágrimas y Abdul con la mirada le da las gracias. Después le dice que jamás olvidará el gesto que tuvo con él. Luna lim koy wax. No entiendo que ataquen a Luna por hacer su trabajo. Solo intentaba consolarme. Fue un gesto humano, me explica este joven senegalés. Abdul llegó exhausto a la playa y vio que su hermano no reaccionaba. Temió lo peor. Por eso se derrumbó ante unos brazos amigos. Man kay espagnol li ma lay ñaan mooy sama réew. Solo quiero ir a España, buscar un trabajo y enviarle dinero a mi abuela y tener una vida digna, me explica. Dicen sus amigos que es un gran jugador de fútbol y la única sonrisa que logramos arrancarle es cuando le preguntamos de qué equipo es. C'est Barcelone. Es del Barça, aunque también, confiesa, le gusta el Real Madrid. Bëgg naa tamit Real. Bueno, nos parece que esta escena abre ambas narrativas el abrazo. El abrazo de Abdul se produce por los vínculos rotos. No sabe nada de su hermano, nos dice en el vídeo. Abraza a Luna consolándose por la falta del otro. El rostro pixelado de Luna, que ya no quiere mostrar su cara después de los ataques racistas que ha sufrido y de su expulsión de las redes sociales, ¿no? Pero también el rostro de Abdul, a quien se le había negado aparecer hasta ahora, pero que ya había sido expulsado, no en este caso de las redes, sino del territorio español de Ceuta. Y en esta escena no hay abrazo, sino lágrimas. Luna llora al ver a Abdul y pide un intérprete para que le ayude a preguntarle de todo, que qué tal está, que cuánto tiempo. Abdul llora al ver a Luna. Y mientras uno de los compañeros consuela a Abdul, otro de sus compañeros también llora. Y mientras tanto, algunos espectadores también lloramos. Un gesto que al menos en nuestro caso ha sido muy común en esta pandemia. ¿Qué abrazan cuando no se abrazan aquí? Se produce un vínculo sin abrazo, sin tacto y a distancia, ¿no? Las lágrimas de Luna, las de Abdul, las del compañero de Abdul y las del espectador. Decía Derrida que los ojos no están para ver, sino para llorar. Y nosotros creemos que quizá llorar está siendo una manera de abrazar a distancia, abrazar sin tocarnos. Bueno, como Carlos ha adelantado, vamos a presentar. Pues yo creo que así cierra muy bien, así que pues ya está.